Buenas noches, otra vez en Civilitas TV. Acá estoy sola poniendo el cuerpo, lo vamos a tener a Sebastián por Zoom, porque no me deja sola. Y para mí hoy es un gran orgullo, porque si algo nos caracteriza con el Seba, como le digo yo, es habernos metido en la política porque estábamos saturados de la corrupción. Realmente nosotros de alguna manera somos producto de la lucha de la corrupción, más allá que tal vez alguien opine que nos están ganando. Por eso hoy es muy interesante y nos da un orgullo enorme tener como invitado al periodista Hugo Alconada Mon, que aparte de ser un amigo, él ha compartido con el padre Rovira. El padre Rovira, no sé si se acuerdan, fue quien impulsó a Civilitas en la época que los apuntaló y los formó, especialmente a Sebastián García Díaz, a Luis María Caballero. Bueno, de ese mundo, con esos valores, con esa formación, tenemos un periodista espectacular como es Hugo Alconada Mon, que sin duda podemos decir que ha sido el que hilvanó causas de corrupción de manera sistémica en la Argentina. Por eso, hola Hugo, ¿cómo andás? Contame si te tenemos. Muchas Hola, gracias. buenas tardes, Carmen. El gusto de verte y saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, contame, vos que tenés estos por lo menos 30 años de recorrido, vos sos mucho más joven que yo, pero sí me acuerdo que en tu juventud te pusiste al hombro este tema y realmente le has dado una profundidad que te podemos decir que sos el que encontró la perla de este tema. Muchas gracias por eso. Sí, ya son muchos años, ya son bastante los huecos que me quedan en la cabeza, voy perdiendo el pelo, pero no las mañas, y seguimos allí tratando de investigar, desenterrar lo que Norberto Bobbio, el gran filósofo italiano, hablaba de il sottogoverno, es decir, aquellas áreas del Estado que están por debajo de la superficie, que son los sótanos de la democracia, que es allí donde están los servicios de inteligencia, donde ocurren los trasiegos, los actos de corrupción, las trampas, y allí es donde he tratado de ir, no sé si echando luz, pero por lo menos sacar a la superficie algunos de esos desaguisados. Y por supuesto, como estoy sola y soy menos organizada en vivo, deberíamos haber puesto un video de la corrupción K, por eso yo te invito a que lo veamos juntos. Te va a llevar un minuto más. Muy bien. Miremos juntos un recordatorio. La ruta del dinero es la ruta de la corrupción. Y la ruta de la corrupción implica a Cristina. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Desde que llegaron a la Casa Rosada en 2003, el patrimonio declarado del matrimonio Kirchner creció un 1000%. En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Lázaro Báez. El empresario K. Lázaro Báez sacó del país 55 millones de euros. Era un negocio de Lázaro, Néstor y yo. Lázaro hace el 98,3% de la obra pública de Santa Cruz, porque no tiene una sola empresa, tiene todas. Cambio y Costilla fue una de las primeras empresas constructoras de la Patagonia. De un día para el otro, Lázaro Báez se quedó con la empresa. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Lázaro abrió las puertas de su chacra para mostrar que no había ninguna bóveda. Justamente, Lázaro, lo que nosotros decíamos es que se había desarmado hace un mes y medio. ¿No identifica ningún lugar que apareció hoy como su propiedad? ¿Ninguno de ellos? Para nada.
qué lo está visitando? Decidió abandonar todos y cada uno de los trabajos pendientes. Se fue. Esto que está tirado, abandonado ahora. Y de diciembre lo que quedó, la mayoría de estas cosas fueron los que se quedó en la ruta y lo que no pudieron llevarse destruyeron. Se paró la obra, quedó así como está. Esta ruta fue construida en el 2009 y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Que este plan fue trazada por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese entonces. Por favor, no nos tomen por boludos y no digan que no presentamos pruebas. Porque yo nunca, en todos mis años de periodismo, presenté una nota con más pruebas que esta. Una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país. Hugo, hemos visto bolsos de plata, ametralladoras, departamentos en todos lados. ¿Vos crees que va a haber justicia en algún momento? Lamento decir que resulta difícil y basta con basarse en los registros estadísticos que desarrolla el propio Consejo de la Magistratura para concluir que en principio, con honrosas excepciones, lo que cabe esperar es impunidad. Y esto lo vemos no solamente durante el kirchnerismo y tras el kirchnerismo, sino a lo largo de los últimos 35 años de democracia, donde vamos viendo una y otra vez que lo que termina siendo como resultado final, con contadas excepciones, es la impunidad. Te doy un ejemplo sobre esto, ¿no? Que es, incluso para los que nos están viendo, saliendo de los casos argentinos, lo que podemos ver, por ejemplo, Carmen, es al menos 12 multinacionales han reconocido que han pagado sobornos en la Argentina durante estas últimas 3 décadas. De esas al menos 12 empresas multinacionales que admitieron en Estados Unidos que pagaron sobornos en la Argentina porque están sujetos a las leyes norteamericanas, por ejemplo, la Foreign Corruption Practices Act, la ley que penaliza los actos de corrupción cometidos en el extranjero por empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. De esas 12 empresas, 0 registran condena en la Argentina. Es decir, aun cuando una empresa dice, yo me mandé una macana en la Argentina, esa empresa en la Argentina no es condenada. De hecho, por ejemplo, tenés un caso paradigmático entre patético y triste, que es el caso Siemens. Muy breve para los televidentes, claro. Un escándalo de corrupción que comenzó en 1994 y que desde entonces tuvo múltiples derroteros, pero que el punto clave fue 2008, cuando Siemens reconoce en Alemania y en los Estados Unidos que pagó sobornos a la Argentina y acá todavía no fue condenada. Incluso más, Carmen, el entonces CFO de Siemens Argentina, Matías Truppel, viajó a Nueva York, se declaró culpable en los Estados Unidos de los delitos cometidos en la Argentina, volvió a la Argentina y sigue viviendo en San Isidro sin que lo condenen. ¿Tenemos que sacudir un poco la justicia? Y sí, pero no solamente la justicia, también el Consejo de la Magistratura. Claro. Porque vos marcabas allí, por ejemplo, con el video, los actos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo. Pero en realidad este es un proceso que abarca también al menemismo y hay múltiples escándalos de corrupción que continúan impunes, así como Fernando de la Rúa con las coimas en el Senado que terminó zafando por una cuestión de duda razonable, como así también casos de la gestión de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, donde podemos estar mencionando a su primo Ángelo Calcaterra, señalado por acto de corrupción por una empresa. Odebrecht dijo, yo me mandé macanas con Calcaterra y acá todavía 0 condenas. Y en ese derrotero que vos decís que nos van aplastando los corruptos, de alguna manera estás diciendo difícil que en el presente no haya. Es que, a ver, si no cambiamos las leyes, y más que las leyes, si no reforzamos las instituciones, lo que cabe inferir es lo mismo. Y hay fallas institucionales, Carmen, vos conocés esto. Totalmente. Sí, por ejemplo, Oficina Anticorrupción. Si vos tenés a una Oficina Anticorrupción que tiene que investigar lo que ocurre dentro del Poder Ejecutivo, pero a su vez depende del Poder Ejecutivo, ¿qué pretendés? O sea, no vos, digo, lo estoy planteando como a los oyentes. Tenemos a un titular de la Oficina Anticorrupción que es nombrado por el presidente, que tiene que investigar al presidente y que está a tiro de despido por el propio presidente. ¿Qué pretendemos?
Y así podemos ir marcando también. Consejo de la Magistratura. Uno de los desafíos que tiene es que le metimos chimichurri argentino a un diseño institucional traído de Francia. Pero con el chimichurri argentino lo modificamos. Es como si vos decís, bueno, para hacer un omelette, esta es la receta. Pero en realidad en la Argentina la vamos a hacer con esta otra receta. Bueno, entonces no estás haciendo omelette. Entonces, lo que terminamos haciendo en la Argentina es un Consejo de la Magistratura que al final no designa a los mejores jueces y no destituye a los peores jueces. Y lo vemos, por ejemplo, en los casos de tanto dos de los jueces paradigmáticos, tanto Norberto Yervide como Rodolfo Canicova Corral. Los dos magistrados, que eran los dos más polémicos de los tribunales federales de Comodoro Pi, los dos afrontaban posibles juicios de destitución en el Consejo de la Magistratura y votaron para protegerlo los consejeros de la magistratura del kirchnerismo abrazados a los consejeros de la magistratura de Juntos por el Cambio. Votaron juntos para proteger a los que los protegen. Y vos decís, bueno, Hugo, pero eso pasó hace mucho tiempo. Como empezaste hablando de la omelette, yo diría que sin duda falta huevos. Es que acá es una decisión institucional cuando además las tentaciones son muy grandes. Vamos a otro ejemplo, Carmen, que vos y yo hemos estado siguiendo durante muchos años, que son los servicios de inteligencia. No sirven para lo que tendrían que funcionar. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque ves que tuvimos el atentado del 92, el atentado del 94, que tiene que controlar la triple frontera y que las fronteras son tan coladores hoy que no sabemos si el chiquito Logan no fue sacado de la Argentina. Y no tenemos forma de comprobarlo, porque las fronteras siguen siendo un colador. Pero a su vez, tenemos unos servicios de inteligencia que en vez de estar luchando contra el terrorismo y otros objetivos, lo que en realidad están haciendo es investigar a periodistas, políticos, empresarios, políticos rivales. Y lo vimos que ocurrió eso con el kirchnerismo, con el macrismo, y ahora estamos viendo qué está pasando, donde ya empiezan las acusaciones que si Santiago Caputo utilizó los servicios para investigar a Nicolás Pozzi, o si Nicolás Pozzi usó los servicios para investigarlo a Santiago Caputo. Y más aún, para los oyentes, para los televidentes, recordemos esto. Uno de los desafíos es tener organismos de inteligencia que funcionen y para eso necesitas a los mejores. Y voy a decirlo muy sucinto. Tenemos que Cristina Fernández de Kirchner designó al frente de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, a una persona que ella misma definió como un pelotudo, el senador Oscar Parrilli. Después tuvimos a Mauricio Macri, que definió designar al frente de la AFI a un señor cuyo único mérito era ser representante de jugadores de fútbol, Gustavo Arriba. Y tenemos ahora al frente de la AFI, con el presidente Javier Milei, a un señor cuyos dos antecedentes en el sector público fueron ser vicepresidente del Consejo Escolar y director de la organización del organismo público que tiene que controlar la limpieza del río la cuenca el Riachuelo Matanza. Acumar. ¿Me podés decir, Carmen, qué mérito tiene el señor Neifert para estar al frente de la AFI? Ninguno. Entonces, ¿qué podemos inferir? Es como si yo te doy a vos, o me dan a mí, una Ferrari. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Que lo logre poner a 320 kilómetros por hora o que me estrelle en la primera esquina? Bueno, con esta última metáfora que creo que ha sido lo más optimista que has dicho hoy, Hugo, te tengo que despedir porque nuestro programa es muy riguroso, muy cortito. Te agradezco muchísimo, espero verte pronto y por favor no abandones, sé que has escrito otro libro y la próxima vez que te entrevistemos vamos por ese contenido que seguro que es interesantísimo. Muchas gracias. Primero agradeciéndote a vos, Carmen, y segundo dándole una sorpresa a los oyentes y a los televidentes. Aún así, soy optimista, te lo dejo para la próxima. Absolutamente, la esperanza... Nosotros tenemos nuestra certeza en algo valioso, así que lo mejor está por venir siempre. Gracias, Hugo. Buenas noches. Los invito a ver un video que nos muestre que también no vivimos en Disney y la corrupción está instalada en Córdoba. Con el legislador Gisper y con el legislador Nostrala del Frente Cívico hemos presentado un pedido de informes ampliando lo que ha trascendido públicamente, porque acá hay un tema grave, que es que este señor Máscolo
estaba al año 2011-2012 demandado por múltiples deudas, tanto con rentas cuanto por la AFIP, y sin embargo se le estaban adjudicando obras públicas. Ustedes saben que para ser contratista del Estado, para proveer al Estado, hay que estar al día con los impuestos. Entonces la pregunta es, ¿quién le dio esas obras públicas si es que debía plata? Por lo pronto es bueno que se sepa, esto tiene toda la pinta de ser la típica plata fácil vinculada a la plata que corre en el poder. Indudablemente un señor que tiene un galpón, este socio que tiene un galpón lleno de autos, o ahora se descubren una enorme cantidad de inmuebles costosísimos en Miami, habla de que en Córdoba existe algo que aparentemente estaba hasta ahora oculto, ¿no? Y estos negocios multimillonarios vinculados a las cercanías del poder merecen ser investigados a fondo, y esa es la tarea nuestra en el ejercicio del control que hacemos. Lo que pasa es que el poder tapa el poder, ¿no? Yo diría que pasa un poco por ahí el tema. Entonces es muy importante que este juez haya avanzado en esta investigación, porque verdaderamente los cordobeses necesitamos saber que estas cosas están sucediendo en Córdoba, y estos temas de lavado de activos son fundamentales. Nosotros vamos a pedir un tratamiento sobre tablas este miércoles, porque necesariamente esto debe saberse y con velocidad. Es decir, ¿qué deudas tenía Máscolo? ¿Cómo terminaron los juicios contra Máscolo? ¿Y quiénes fueron los funcionarios que le adjudicaron obras en ese momento? Bueno, como les prometí, tenemos a Sebastián García Díaz por Zoom, porque también no nos queríamos perder su columna hoy. Seba, ¿cómo le va? Hola Carmen, ¿qué tal? Qué buena entrevista que hizo recién con Hugo, fantástica, muy buena. Medio enfermuchi, pero le demos la pantalla completa para que Seba se explaye. Bueno, perfecto. La pregunta que nos quisimos hacer, que no la estoy pudiendo ayer acompañar el programa, pero con el equipo, es esta corrupción que tanto nos alarmó, nos enajenó a nivel nacional. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué ha pasado en Córdoba? La verdad es que los casos van surgiendo. Por suerte ya el sol no se puede tapar con las manos y surge este hombre que estuvo más de 15 años dirigiendo las cárceles, el subjefe de policía, y bueno, y van surgiendo temas, y ojalá que surjan más, y además que no queden solamente en titulares de tapa de diario, sino que vayan a una investigación. Pero les quiero hacer un aporte para que todos los que estamos preocupados, los que ven el programa de Civilita siempre seguramente están preocupados por este tema, pero me ha parecido interesante que le pongamos números, Carmen, a la posible corrupción en Córdoba. Voy a hacer un cálculo hipotético. Hay unas placas allí que, si me acompaña el director, claro, tenemos un presupuesto provincial, números redondos, 4 billones de pesos, o sea, millones de millones, digamos, para que son 12 ceros, digamos, para que nos demos una idea de lo que es el presupuesto provincial. Si la mitad de ese presupuesto, que es la placa siguiente, va a sueldos, va un poco más, pero supónganse que el 50% va a sueldos, que allí es más difícil robar, digamos. El otro 50% que va a obras y servicios, tal cual dijo el tape del kirchnerismo, supongamos que la política en Córdoba se roba el 5% de ese 50%. Bueno, allí se están robando 100 millones de dólares por año. 100 millones de dólares por año se podría estar robando la corrupción en Córdoba sin que nos demos cuenta, allí por debajo, digamos, con contrataciones mal habidas de obras, de conductos viales, de servicios. Imaginemos la cantidad de servicios, desde la mínima limpieza, el alimento, que hay dentro de la órbita del Estado. Pero acá viene el último dato, la última placa, si es que llega a estar, que uno dice, bueno, si uno roba durante 25 años 100 millones de pesos, bueno, uno logra un fondo para la corona, roba para la corona, como sabían decir, de 2.500 millones de dólares, digamos. O sea, aquí hay alguien que solamente si se robó el 5% de ese 50% durante todos estos años, y bueno, hay mucha plata. La mala noticia, porque no podemos ser ingenuos, es que en Argentina no se roba solamente el 5%. Eso es un número mundial, pero aquí hasta se pueden llegar a robar en una contratación mal habida hasta el 20%. O sea que imagínense de la plata que estamos hablando. Traigo esto a colación porque acá nos tiene que pasar dos cosas. Primero, nos tiene que herir que esa plata que los contribuyentes ponemos para
para salud, para educación, para que alimenten vía PAICOR para la caja de jubilación, o sea, para temas, es parte de nuestra solidaridad social pagar impuestos para eso, y acá hay un tipo que entre el 5 y el 20% se lo está metiendo en el bolsillo, digamos, y nadie lo está investigando. Y viene el segundo tema y el último, y con esto cierro, Carmen, que las personas que somos educadas, los que estamos viendo en este momento Civilitas, que seguramente tenemos alguna vida profesional o comercial o empresarial o somos jóvenes estudiantes, no podemos mirar para otro lado. O sea, el roban pero hacen es una verdadera vergüenza para los que tenemos alguna responsabilidad. Hay gente que no sabe qué va a comer esta noche y tal vez a esa gente le podamos perdonar que no esté golpeando las puertas de la justicia para exigir que se controle la corrupción, pero nosotros no. Nosotros no podemos mirar para otro lado, Carmen, y por eso qué valioso que hayamos hecho este programa. Se lo dejo, Carmen. Bueno, nosotros hace años que venimos diciendo con Sebastián, la corrupción, la pobreza es la otra cara de la moneda de la corrupción. Cuando vemos a Córdoba, sobre todo en las ciudades más grandes, que tienen ya ese conurbano empobrecido, con tanta pobreza, bueno, igual es la corrupción. Claramente, los últimos 30, 40, 50 años en Córdoba nos han ido empobreciendo. Es signo de que no ha habido control y la corrupción ha ido creciendo. Lo tengo acá conmigo como un columnista posta. Columnista de primera, a Carlos Álvarez Tejero. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Y lánzalo. Bueno, yo voy a ser breve y concreto. La corrupción, que es el gran tema de este programa, es algo que nos subleva, nos exaspera, nos indigna, nos hace sentir impotentes y normalmente la analizamos desde una manera, en muchos casos, legal. Es ilegal lo corrupto. Pero yo quisiera explicar o proponer que lo que realmente nos indigna la corrupción es que es profundamente injusta. ¿Y por qué es injusta? Hay un filósofo estadounidense llamado Michael Wolfer que dice que normalmente cuando hablamos de la justicia pensamos en que ser justo o lo justo es darle a alguien, a cada uno lo suyo. Dice, el problema de esa definición es que plantea el énfasis en quién da y quién recibe. Dice, ¿qué pasaría si pensáramos en qué bien se distribuye? ¿Cuál es la esencia del bien? Y en función de la esencia del bien, ¿cómo tendría que ser distribuido? Y Wolfer estudió muchos bienes en muchas culturas y descubrió que había 3 maneras de distribuirlos, que eran el intercambio libre, el merecimiento y la necesidad. Dice la corrupción, y voy a poner un ejemplo, y ya con eso termino, dice la corrupción ocurre cuando un bien debiera ser distribuido de un modo, por su esencia, y se distribuye de otro. Por ejemplo, todos tenemos muy presente el vacunatorio VIP de la pandemia con Alberto Fernández. ¿Qué diría Wolfer? Diría, hay un bien que son las vacunas, es decir, hay un bien que es la salud, que tiene que distribuirse en función de la necesidad y se está distribuyendo en función de un presunto merecimiento. Un criterio que no tiene que ver con el bien. Cuando distribuimos un bien por un criterio que no le es propio, que no es acorde a su naturaleza, ahí es cuando el proceso se corrompe, es cuando existe la corrupción y es cuando nos indigna profundamente porque es no solo ilegal, sino sobre todo injusta. Bueno, te felicito, gracias. Gracias, Carmen. Los invito a ver el otro video que nos quedó de la corrupción acá. En las últimas horas recuperaron su libertad Bouvier y los otros 2 integrantes de la cúpula que habían sido detenidos esta tarde, pero obviamente siguen involucrados y acusados por asociación ilícita. Hay un policía, 2 abogados, uno de ellos fuertemente vinculado a altos funcionarios del poder político provincial, y 2 particulares que están, bueno, presos y imputados por esta trama de asociación ilícita. ¿Qué está investigando el fiscal Gavier desde hace tiempo, desde hace rato? Una red de corrupción, una trama donde intervienen funcionarios judiciales, policías, presos, particulares, abogados, para poder entrar celulares a las cárceles, proveer de droga a los presos, permitirles que manejen dinero y que ingresen dinero para los detenidos y hacer negocios y transacciones dentro de las cárceles, concederles privilegios en la reclusión, que vayan a celdas especiales, que no sean los lugares que están asignados por el juez de ejecución penal, para adelantar las salidas, mejorarles los informes para que puedan mejorar las condiciones, presos que deberían quedarse más tiempo, recuperan la libertad antes. Justamente esto que venimos analizando sobre cómo el tema de la inseguridad solo es abordada desde un punto de vista y no desde el punto de vista integral de la... Bueno,
como para cerrar el programa, yo quisiera decirles que hay una corrupción organizada, como la que recién nos mencionaba, que esa no tenemos Estado organizado en casi nada y lo tenemos y admitimos que tener la corrupción organizada hasta el más mínimo detalle. Eso es solo propio de un país suicida. Nosotros, la organización tiene que estar puesta al servicio del bien común. Primera cosa que señaló. Pero también tenemos una corrupción de abajo hacia arriba, si quieren, que se nos ha metido a través de la droga, en la trama, en las familias, en las personas, en los barrios. Y para eso podrá venir la justicia de alguna manera, pero podemos, desde las familias, desde los clubes, desde la sociedad civil, intentar ponerle freno, mejorando nuestras instituciones. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Vamos, civilitas.